Bretaña ha decidido cooperar con Estados Unidos en un acuerdo bilateral para liberar las reservas estratégicas de petróleo en un intento por evitar que los altos precios del combustible descarrilen la recuperación económica. Una decisión tomada tras la reunión celebrada en Washington el pasado miércoles entre el primer ministro británico James Cameron y el presidente Barack Obama, pero que deja pendiente definir los montos, el volumen y el momento de la operación. Sería la segunda vez en menos de un año que las reservas estratégicas de crudo son liberadas para contrarrestar el alza de los precios del combustible. Se espera que Obama busque el apoyo de otras naciones como Japón para poder poner en marcha la liberación con las menores complicaciones posibles. Los asesores presidenciales relacionan la pérdida de popularidad reciente de la gestión del presidente con el fenómeno del alza de los precios del combustible, un elemento que podría afectarle en su campaña por la reelección presidencial. En este segmento tenemos al economista Iván Jiménez, economista, asesor financiero, experto en desarrollo económico. Gracias, Iván, por estar con nosotros vía Skype desde Austin, Texas, que precisamente se nos mudó de Miami para Texas, el profesor Jorge Piñón. Jorge Piñón, experto petrolero, expresidente de Amoco para América Latina, investigador asociado en política energética y ambiental de la Universidad de Texas. Está en la Universidad de Texas. Jorge Piñón, gracias por estar con nosotros. Esta liberación, si se produce, de las reservas estratégicas en esta conversación inicial entre Estados Unidos y Gran Bretaña, este acuerdo, en principio, ¿en qué medida pudiera contribuir a bajar los precios de la gasolina para este verano? Buenas noches. Buenas noches, Oscar. Para mí es una acción totalmente política. Esto sucedió ya en junio del año pasado, cuando tuvimos la situación en Libia, donde los Estados Unidos, junto con Europa, liberaron alrededor de 60 millones de barriles, 30 millones de los Estados Unidos, y tuvo un pequeño impacto en los precios del petróleo, más o menos de 116, 118 dólares el barril, entonces bajó a 113, 114. Pero esto para mí es principalmente una acción política y a largo plazo tiene muy poco impacto en los precios del petróleo. Ahora bien, en plena campaña electoral de los Estados Unidos, ¿en qué medida pudiera afectar al gobierno, a cualquier gobierno que esté en la Casa Blanca, que el petróleo se vaya, más que el petróleo, que el galón de la gasolina pase de 5 dólares para el verano? Eso tiene un gran impacto político. Siempre recuerda que la gasolina, los precios de la gasolina, por varios años tú y yo lo hemos estado comentando por lo menos 3 o 4 veces al año, y tiene un gran impacto en el bolsillo de todos los consumidores, y también es la óptica porque es un precio que vemos todos los días, es un precio que como consumidores en el sector transporte también lo vemos todos los días, así que tiene un alto costo político. Lo que pasa es que el presidente de los Estados Unidos o ningún individuo o el Congreso tienen muy poco que hacer o tienen muy poco impacto en el precio relativo de la gasolina. Vamos más adelante a preguntarle a Jorge Piñón por qué los precios de la gasolina están así si no hay escasez de reservas ni de inventario. Iván Jiménez, ¿en qué medida, además del impacto político, el impacto en la economía, en la recuperación después de ese desastroso 2008, ¿en qué medida puede desacelerar la salida de la crisis estos aumentos sostenidos de la gasolina y sus derivados? Totalmente. Toda recesión estadounidense durante los últimos 50 años, en ausencia de un choque exterior, ha sido disparada, o sea, se inicia después de un aumento en los precios del petróleo de más de un 20%. Lo podemos redactar, ocurrió en los años 70, en los años 80, en los años 90, y recientemente vimos que cuando la economía quería volver a sacar la cabeza debajo del agua, subió el precio del petróleo y volvió a disminuir la economía. En este momento la economía está tratando de despertarse, las piernas, por decir, están tratando de solidificarse, y los aumentos que hemos visto en los últimos meses son importantes por una razón. Estos meses, enero, febrero, marzo, no son los meses de pico de demanda. Al contrario, es donde menos demanda en el año hay para la gasolina. Entonces, ver un alza antes de mayo es preocupante a niveles macroeconómicos.
todavía no están en niveles alarmantes porque el promedio nacional está en 3.88. Pero el país se estaba preparando. Hay algo silencioso que está ocurriendo y yo difiero de todo este tema de que la reunión fue para tratar el tema del petróleo. Yo me lo encuentro hasta chistoso el hecho de que en los últimos meses tenemos conflictos en el Medio Oriente y vemos al primer ministro de Israel, luego vemos al primer ministro de Gran Bretaña y luego vemos a Obama reunidos por una semana. Yo creo que ellos pudieron haber resuelto ese problema por teléfono. Yo creo que esto es mucho más profundo que el tema del precio del petróleo. Se trata de una potencial invasión a Irán. Y ese teatro se está preparando hace meses. Arabia Saudita desde el 2008 ha aumentado en 300.000 barriles la exportación hacia los Estados Unidos. Ha aumentado su exportación a niveles que no había visto desde el 2008. Aún la demanda siendo menos que en el 1999. Eso me dice a mí que si están mandando más petróleo a los Estados Unidos específicamente, es porque se están preparando para un conflicto. Y eso es lo que estamos viendo ahora. Jorge Piñón, la pregunta que teníamos inicialmente la vamos a hacer, pero se antepone lo que acaba de afirmar el economista Iván Jiménez. Si se están preparando para esa invasión de los países de la OTAN o de una alianza, como ocurrió con la primera invasión de Desert Storm en el 91 contra Saddam Hussein, ¿cuáles serían las consecuencias en los precios del barril de petróleo, en los precios internacionales de los combustibles, si se produce una invasión o un ataque contra Irán? Bueno, Iván está correcto. Desde ayer hay reportes que el costo de los fletes para supertanqueros de Ras Tanura a los Estados Unidos y de Ras Tanura a Japón han aumentado alrededor de un 15%. Por ciento, Sinopec, una de las principales compañías petroleras chinas, hace poco arrendó 11 supertanqueros para llevar crudo de Arabia Saudita a la China. Y sí, Arabia Saudita ha incrementado su producción alrededor de 1 millón de barriles diarios, no solamente para cubrir el corte de Irak de los 450.000 barriles diarios. Nos queda apenas un minuto, Jorge. Si se produce una guerra y se producen ataques contra Arabia Saudita por parte de Irán y contra Israel y se cierra, aunque sea momentáneamente, el estrecho de Hormuz, ¿pudiéramos ver un barril de petróleo en $200? Te aseguro que sobrepasa los 150. Eso por lo menos en el momento del anuncio del incidente o el evento sobrepasa los $150 el barril sin ningún problema. Nos quedan 30 segundos. Estamos entonces con los tambores de guerra. El mayor peligro que tiene la economía en este momento es el precio del petróleo. Si el precio no se dispara por más de $4 promedio nacional, la economía va a ser formidable. La danza de crecimiento que va a tener va a ser lenta, pero va a ser paulatina. Si sube el precio del petróleo, agárrense, que lo que viene no es fácil. No viene, no va. Ay, Dios mío.